El Poder Ejecutivo aprobó ayer la unificación en todos los departamentos del país de las infracciones de tránsito y las multas a aplicar en caso de sanciones. La propuesta, surgida del Congreso de Intendentes, significa, por ejemplo, que la lista de infracciones pasa de unas 2.000 en todo el país a la décima parte, 221. ¿Por qué era necesario dar este paso? ¿Qué cambia ahora para los conductores? Vamos a acercarnos a esta noticia. Estamos con Fernando Echeverría, intendente del departamento de Flores, presidente del Congreso Nacional de Intendentes. Intendente Echeverría, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Buenos días, Romina y Emiliano. El gusto es mío. A ver, una primera pregunta. ¿Por qué la lista de infracciones posibles se reduce tanto, así como mencionaba Emiliano, de 2.000 en todo el país a 221? ¿Antes había demasiadas multas o es que como que cada departamento tenía una versión diferente de lo que en realidad era lo mismo? Capaz que con algún ejemplo queda claro. Bueno, es propio de la autonomía de las intendencias, ¿verdad? Eran criterios diferentes en cuanto a la categorización de la multa o a cómo se nominaba determinada infracción. Por eso es que nosotros valoramos mucho y tanto el trabajo que han hecho los 19 directores de tránsito y el que hemos hecho en el Congreso de Intendentes con los 19 intendentes, porque esto se logra por un consenso, pero se trabajó mucho tiempo, como ustedes decían, de 4.000, se bajaron a 2.000 en el año 2016, en el periodo pasado, y ahora de 2.000 a 221, o sea, si ahora, imagínense las discusiones que tuvimos que pasar para llegar a ese entendimiento. Yo creo que el oyente sabe que había toda esta dispersión, pero capaz que no es consciente de cómo era, de a qué extremo se llegaba. ¿Podemos repasar algunos ejemplos de lo que antes eran variantes de infracciones distintas y ahora va a quedar simplificado? Pero, por ejemplo, antes las multas de velocidad tenían en Montevideo un valor, en Canelones otro, en Salto otro, en Flores otro. Eso quedó unificado. ¿Ah? Pero a ver, ¿era solamente una diferencia en el monto a pagar por la infracción o también en cómo se definía la infracción? No, eran en la nominación que tenía la propia infracción, cómo estaba registrado en cada una de las intendencias. Capaz que en determinado lugar, en un departamento, por ejemplo, el mal estacionar era el mal estacionar, el otro era invadir una zona no habilitada. Bueno, la misma infracción tenía designaciones diferentes y eso también llevaba a que en el acumulado de los 19 departamentos variaba muchísimo. ¿Tú tenés más ejemplos ahí? Romina estuvo anotando, a ver. Veía que en declaraciones de César García, el coordinador del SUSIBE, ¿verdad?, mencionaba, por ejemplo, que en algunos departamentos se utilizaba el criterio, o se consideraba una infracción por sí sola, la conducción en zigzag. Pero ahora, bueno, en todas las localidades del país se la considera directamente una conducción imprudente, una conducta, en ambos casos, pasible de multa, ¿no? Pero con ese criterio más abarcativo, digamos. Exacto. En definitiva, tenían la misma infracción, tenía diferentes nombres, depende del departamento. Y eso llevaba a una complicación. Y en un sistema, por ejemplo, como para el SUSIBE era una tremenda complicación. Y bueno, este trabajo... ¿Por qué, por ejemplo, para el SUSIBE, en qué cosas se materializa esa complicación? Flores quería ponerle a la multa de mal estacionar, pero capaz que Durazno le ponía invasión en zona no habilitada, y ahí el ejemplo del zigzag es otro ejemplo. Entonces, la misma infracción tenía designaciones diferentes. Eso complica hasta un sistema, ¿verdad? Y con los excesos de velocidad también había velocidades diferentes en las escalas.
Con los excesos de velocidad, más que en las escalas, lo que habían era, bueno, sí, habían en las escalas, pero también habían en los valores, ¿verdad? Valores diferentes en varios departamentos, como dije, por ejemplo, en esta unificación, los que bajaron los valores, por ejemplo, son Montevideo, Canelones, Maldonado, Salto y creo que Colonia. Ellos tuvieron que bajar los valores porque tenían valores de las multas superiores a las que van a quedaron unificadas ahora. Uh-huh. Hay quien puede preguntarse capaz ¿cuál fue el criterio, digamos, por el que se logra la unificación? ¿Por qué empatar las multas de los departamentos más poblados con las de menos poblados, por ejemplo? Es que el tema es el criterio, es la infracción en un mismo país. Una infracción debería valer lo mismo en todo el país, y que es lo que va a ocurrir ahora, con la excepción de que hay determinadas multas que son consideradas no tan graves, ¿tá? Que cada intendencia puede tener puede o subirla un 50% o bajarla un 50% de acuerdo al acuerdo de unificación. Eso le iba a preguntar, o sea, se deja específicamente, dice el decreto, dice, las intendencias podrán incrementar o disminuir en un 50% dentro de jurisdicción y de acuerdo a las condiciones de circulación los valores de las multas referidas en el artículo 1, salvo, algunas determinadas, ¿no? Y está la lista. Salvo las de exceso de velocidad, conducir con alcohol en sangre, invadir la otra senda, hablar por celular, las que son consideradas graves, en esas no, o cuando uno tiene un siniestro y hay del otro lado hay la pérdida de vidas humanas, bueno, ahí es imposible de que se pueda mover la multa y tampoco puede tener un descuento, porque en este caso, excepto esas multas graves, también las personas pueden tener un descuento si asumen la multa y la pagan dentro de los 30 días. Uh-huh. ¿Un descuento que puede llegar hasta 30%? Que puede llegar hasta un 30%. Es como un poco la antesala de lo que va a ser la libreta por punto. Bueno, yo le iba a preguntar eso, porque este era un paso fundamental para lograr ese otro objetivo, ¿no? Del que se habla hace tanto tiempo. Exactamente, la libreta por puntos va a ser otra etapa muy importante. Esta es la antesala porque también, como en este caso hay determinadas multas que pueden tener descuentos si se pagan dentro de los 30 días y no son graves. Bueno, es como empezar a adaptarnos a lo que va a ser también la libreta por punto, ¿verdad? Que ya es utilizada en Europa en muchos países, pero que nosotros la tenemos que adaptar aquí a nuestro país. Pero era efectivamente, o sea, por ejemplo, hubiera complicado mucho esta dispersión de tipificación de multas a la hora de pensar en una libreta por puntos a nivel nacional. Por supuesto, la tipificación de cada una de las multas, con nombres diferentes, con valores diferentes. Imagínese para ingresarla en un sistema único, era una complicación enorme. Bueno, de esa manera hoy se simplifica. Aparte, creo que no era lógico, más allá de las autonomías de las intendencias, de que hubieran criterios tan dispares a nivel país, en un país tan chiquito y donde somos todos uruguayos, ¿verdad? Pertenecemos al mismo país. ¿Cuánto falta para la libreta por puntos, efectivamente? Y falta menos, falta menos. Lo que está previsto es que en el año 2024 funcione, yo creo que algo ya les comenté a ustedes, y de que funcione tipo un plan piloto, o sea, para que los conductores nos adaptemos a cómo funcionaría a partir del año 2025, que sí, a partir de ahí va a estar funcionando, pero uh-huh. ¿Y el hay plan que tener piloto un periodo de adaptación. El plan piloto va a consistir, usted comete una determinada infracción, ¿tá? Determinada infracción, depende si es grave o no, usted pierde determinada cantidad de puntos. Uh-huh. ¿Tá? Si la infracción no es grave, usted puede pagar el contado, o dentro de los 30 días tiene un 30% de descuento,
y esos puntos perdidos no se irían a la cuenta de la libreta por puntos. ¿Tá? Ahora, si es grave, sí pierde los puntos, ¿tá? Determinada cantidad de puntos. O sea, ahí si es grave tengo que pagar y además me quitan los puntos. Tiene que pagar y le quitan los puntos, y para recuperar esos puntos, ahí viene la parte un poco más compleja de este sistema, hay que tomar capacitaciones, ¿tá? Y ahí viene la parte más compleja, digo yo, porque para poder dar capacitaciones hay que tener capacitadores, y para tener capacitadores hay que tener gente que los prepare, y para poder cumplir con ese proceso a nivel país hay que tener gente en todo el país. Entonces, esa es otra parte que tampoco es tan sencillo. Yo no le puedo decir a uno de Artigas, bueno, para recuperar los puntos tenés que ir al centro del país o a Montevideo. Hay que tener un esquema y una organización, una planificación para que esas cosas pasen también en los territorios o en cada uno de los departamentos, y no haya que trasladarse, ¿verdad?, para la recuperación de los puntos. Por eso digo, esta es como la antesala, es como empezamos a adaptarnos, por ejemplo, con los descuentos de las multas, y el año que viene ya vamos a estar en pleno proceso de decir, bueno, con tal infracción te pasaría tal cosa, para recuperar. Ahí está, ese plan piloto, pero ¿se va a aplicar en todo el país a los efectos de prueba, o va a ser en alguna zona en particular? ¿Qué diferencia va a tener con lo que va a ser después la instrumentación, más allá de esa capacitación, que entiendo es también lo que dice, bueno, todavía no estarían en condiciones? No, la idea es que esté el plan piloto en todo el país. Tiene que ser así, porque acá no podemos seleccionar departamentos. Para adaptarnos tenemos que adaptarnos todos bajo las mismas condiciones, digamos. Pero ahí lo que pasaría entonces, en principio el año que viene, me dirían, bueno, acá se te hubieran retirado tantos puntos y pago la multa y ya está, a menos que sea muy grave, y ya me empezarían a aplicar el descuento de puntos. No, por eso digo, es un plan piloto, es lo que pasaría. Ahí está. Solo se me informaría la cantidad de puntos que me retirarían y lo que me implicaría. Exactamente, lo que sí va a poder tener es el descuento si la multa no es grave, y va a tener que pagar la multa igual, ¿no? Si cometió una infracción, claro, va a tener que pagar. Lo que hay que prepararse en todo el proceso de la recuperación de puntos y todo eso, en el caso de que tenga que tomar las capacitaciones para recuperarlo. Es una adaptación a lo que va a ser el propio sistema, ¿no? Fernando Echeverría, intendente de Flores, presidente del Congreso de Intendentes, gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Por favor, gracias a ustedes, buena jornada. Que pase bien.